Los documentos. Un documento es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte, ya sea papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, entre otros, en lengua natural o convencional. Es el testimonio de una actividad humana fijada en un soporte, dando lugar a una fuente archivística, arqueológica, audiovisual, entre otros. Estos documentos se pueden clasificar en varios tipos, que son documentos comerciales. Los documentos comerciales son todos los comprobantes extendidos por escrito en lo que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley. La misión que cumplen los documentos comerciales es de suma importancia, conforme surge de lo siguiente. En ellos queda precisada la relación jurídica y entre las partes que intervienen en una determinada operación, o sea sus derechos y obligaciones. Por lo tanto, constituyen un medio de prueba para demostrar las realizaciones de los actos de comercio. Constituyen también el elemento fundamental para la contabilización de dichas operaciones, o sea que permiten el control de las operaciones practicadas por la empresa o el comerciante y la comprobación de los asientos de contabilidad. Entre estos tipos de documentos se pueden encontrar la carta. La carta es una comunicación escrita que se utiliza en las relaciones comerciales entre empresas y personas naturales, igualmente en las relaciones entre empresas y sus empleados. Es un documento que registra en forma escrita un mensaje o información a un destinatario. Además, se utiliza en las relaciones comerciales entre empresas o personas naturales con el propósito de realizar un servicio. Tipos de cartas. Hay varios tipos de cartas y entre ellas se pueden encontrar la carta comercial, que es aquella comunicación escrita que surge entre sí sobre cosas comerciales. La carta oficial, la cual es expedida por funcionarios de instituciones gubernamentales para tratar asuntos concernientes a las gestiones de la administración pública. La carta familiar, que es aquella que se utiliza para comunicarnos sobre cualquier familiar que se encuentre fuera de la ciudad. La carta de ventas, que es aquella comunicación que se envía a los probables clientes con el fin de inducir una acción que será de la compra. La carta de pedido, que es aquella carta que se envía por una empresa o pequeños proveedores con la finalidad de pedir o hacer un pedido de mercancías. Carta de empleo, es aquella carta para solicitar una entrevista o presentar una hoja de vida y que se considere como un nuevo prospecto de empleo. La carta de recomendación, que es aquella que se hace para recomendar a alguna persona la cual debe ir acompañada de la hoja de vida correspondiente. Y como esta y las anteriores, hay muchos otros tipos de carta. Otro documento comercial es el memorando, que es una comunicación escrita de carácter interno de una empresa que se utiliza para transmitir información, orientación y pautas de las dependientes locales, regionales, nacionales e internacionales. Aspectos generales del memorando. Se debe elaborar el contenido del memorando dejando en blanco la línea del destinatario, que se debe llenar individualmente, utilizando la combinación de correspondencia en el procesador de textos. El memorando no se dirige a un grupo, es personalizado. El tipo y el tamaño de letra deben facilitar la lectura del texto. El uso de resaltados, notas, al margen, rayas y subrayados afectan la presentación y conservación del documento. El uso de grapas y otros elementos metálicos aceleran el deterioro de este documento. La circular. La circular es una comunicación interna o externa de carácter general o normativo con el mismo texto o contenido dirigida a varios destinatarios. Clasificación. De acuerdo con el destinatario, las circulares se clasifican en circular interna o general. Es la comunicación con el mismo contenido utilizada para dar a conocer internamente las actividades de la entidad, normas generales, cambios, políticas, disposiciones, órdenes y asuntos de interés común, entre otros. Segundo, carta circular o carta externa, que es la comunicación con el mismo texto utilizada para dar a conocer a su cliente, proveedores o distribuidores, productos, servicios y otras informaciones de carácter general. El acta. El acta es un documento que consta en lo sucedido, tratado y acordado en una reunión. El acta puede clasificarse en registrada y no registrada. El acta registrada es un documento que corresponde a reuniones de sociedades anónimas, limitadas en comandita, consejos y juntas directivas que obliga a cumplir las obligaciones específicas de la entidad competente. Y el acta no registrada es el documento que constituye la memoria de reuniones o actos administrativos. Aspectos generales del acta.
Toda acta expresa lo tratado en una reunión sin describir detalles intrascendentes. Se indica el nombre de las personas que presenten una moción, pero no es necesario anotar a los nombres de los que se adhieren a ella. En caso del acta registrada, se debe escribir el nombre de la persona que de acuerdo a sus estatutos debe presidir la reunión, así como la persona que actúe como secretario de la misma. En caso del acta no registrada, es preciso que quede constancia del nombre de quien preside la sesión y de quien actúa como secretario. En las actas registradas y en las que por seguridad se considere conveniente, el presidente coloca su rúbrica en la parte inferior izquierda de cada hoja. La constancia. La constancia es un documento de carácter probatorio en el que se describen hechos y circunstancias que no requieren solemnidad, se clasifican de acuerdo con el hecho o acto que se prueba y puede ser tiempo de servicio, experiencia, salarios u horarios, clase de trabajo, jornada laboral, cumplimiento de comisiones, comportamiento y desempeño laboral. Clasificación de la constancia. De acuerdo al hecho o acto que se prueba, pueden ser de tiempo de servicio, de experiencia, de salarios u honorarios, clases de trabajo, cumplimiento de comisiones y comportamiento del trabajador. Los certificados. Los certificados son documentos de carácter probatorio, público o privado, que se aseguran de la veracidad, la legalidad de un hecho o acto solemne, un acontecimiento acompañado de las formalidades necesarias, válidas para su elaboración, por ejemplo, un acta judicial, ceremonial o un juramento. Clasificación de los certificados. De acuerdo al hecho o acto que se prueba, pueden ser certificaciones obtenidas dentro de periodos académicos. Diploma conferido por una institución o documento que establece un privilegio o premio. Asistencia a congresos, cursos o seminarios. Registros civiles de nacimiento o de defunción. Documentos de identidad. Certificados de aseguramiento de calidad. Bonos, becas o donaciones. Créditos, préstamos u otras transacciones. Y resultados de exámenes médicos. Aspectos generales de los certificados. Papelería especial. Los títulos conferidos por universidades o colegios, así como los certificados de asistencia a congresos, cursos o seminarios, se elaboran en papel o cartulina especiales diseñados para tal efecto. Para certificados y constancias de rutina en empresas e instituciones se puede utilizar un formato preimpreso. Registro de diplomas en entidades educativas. El Ministerio de Educación Nacional autorizó a las universidades y colegios para registrar directamente en sus instituciones los títulos académicos que confieren. Los informes. Los informes son documentos que describen o dan a conocer el estado de cualquier actividad, estudio o proyecto de carácter administrativo. Estos informes están constituidos por un encabezamiento, que son las palabras fijas que sirven de guía para establecer el inicio del documento. Un número consecutivo, que es la identificación consecutiva del documento. Y una razón social, que es el nombre que identifica una empresa. Y como último documento comercial, las comunicaciones recibidas, que este a su vez se puede dividir en tres que son comunicaciones oficiales recibidas. Las comunicaciones oficiales que ingresan a las instituciones deberán ser revisadas para verificar las competencias, los anexos y los datos de origen del ciudadano o entidad que los remite. Estas comunicaciones pueden ser internas o externas. Las internas son aquellas comunicaciones que se generan en cada oficina con destino a las diferentes dependencias de la misma entidad o las ubicadas en las distintas sedes. Los tipos documentales básicos para el curso de las comunicaciones oficiales internas en las entidades tanto enviadas como recibidas son el memorando y la circular. Y las comunicaciones oficiales externas son las comunicaciones oficiales que ingresan y que deben ser revisadas para verificar la competencia, los anexos y el destino y los datos de origen del ciudadano o entidad que la remite. Dirección como se debe enviar respuesta, asunto o referencia. Comunicaciones confidenciales recibidas. Es la propiedad de la información por la que se garantiza que está accesible únicamente al personal autorizado y que solo ellos podrán acceder a dicha información. Esta también se divide en interna o externa. Interna. Al ser interna, el mensajero recibe la información de quien la envía y su deber es que ésta llegue al personal correspondiente, únicamente a las personas, funcionarios o empleados involucrados en el trámite. El sobre o empaque debe tener en el explícito la categoría de confidencial y el remitente junto con el destinatario. Y la externa.
Es la comunicación que ingresa a través de la ventanilla del área de correspondencia dirigida a una entidad, empresa, a sus funcionarios o empleados en calidad de tales y cuyo contenido debe ser conocido únicamente por el destinatario o el funcionario o empleados involucrados en este trámite. Esta comunicación solo se definirá así cuando el sobre o empaque que la tiene haga explícita la categoría de confidencial y será registrado en el sistema con la información disponible del remitente y el destinatario institucional. Y por último, las comunicaciones recibidas por medios tecnológicos y en formatos digitales. Esta información es recibida principalmente por correos electrónicos. Las entidades que dispongan de Internet y correo electrónico reglamentarán su utilización y asignarán responsabilidades de acuerdo con la cantidad de cuentas habilitadas. En todo caso, la unidad de correspondencia hará el control de los mismos, garantizando el seguimiento de las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas. Esta información también se puede recibir por medio de una memoria u otro acceso que mande información digital. Estos formatos se pueden formar también en papel con ayuda de una impresora y se puede digitalizar un formato en papel con ayuda de un escáner.